Las personas a veces no valoran lo que tienen, pero yo valoraba todo lo que estaba a mi alrededor y aún así me tocó ver cómo desaparecían de mí. Sus almas preguntaron, mi cuchillo les dio sus respuestas. El escuchar de un río era relajante, como las plantas de su alrededor, como el mover de su cabello puntiagudo. El ambiente daba una aura de calma para los dos individuos que se encontraba arriba de una peculiar roca que estaba en aquel río. No había ninguna clase de algún ruido no deseado, solo se escuchaba el recorrer del río como el cortar del viento, y el hablar de los dos jóvenes sentados en la roca que con la corriente del río chocaba. Así que por esa razón caíste hasta aquí y con esas heridas, me sorprende que sigas viva. Exclamaba con asombro ante la historia que contaba su amiga, pues un humano que soportara una caída de esa altura, y que luchara con un monstruo era algo de admirar ante sus ojos. Así es, pero gracias a la poción que me dio la señora Toriel, pude sanar rápidamente. Expresó con agradecimiento hacia la guardiana por la ayuda que ella le proporcionó. Dime Goku, tú también eres humano, ¿verdad? Ahora el reconocido como Goku, Frisk le haría esa pregunta que tanto la curiosidad la mataba de saber si este chico era como ella. Con un asentimiento de cabeza respondería a la pregunta que a la joven le carmía poco a poco. Pero si eres un humano, ¿por qué estás aquí? ¿Caíste aquí también como yo? ¿Por qué tu pelo es de esa manera? Con gran emoción la joven Frisk lanzaba aquellas preguntas hacia el azabache que solo podía poner una cara cómica por tantas preguntas que le hacía. Pero de pronto, solo se mantendría callado. Ante aquella acción la joven creía que estaba incomodando al azabache, pues ésta le estaba haciendo preguntas las cuales serían personales. De este modo solo pediría disculpas ante su ignorancia y pensar en sí misma y no en la posición del azabache. Ante aquella acción de la joven, solo diría que no se disculpara, ya que a este no le molestaba aquellas preguntas, solo se puso a pensar en lo que iba a decir, pues su madre le aconsejó que primero tiene que pensar antes de responder. La verdad, mi mamá me dijo que ella me encontró en medio de flores doradas, el lugar en donde caíste, no se sabe cómo llegué ahí, o por qué estaba ahí, pero mi mamá al ver que si yo permanecía en ese sitio no había posibilidad de sobrevivir, así que me crió donde me enseñó muchas cosas de monstruos como humano, como el hecho de no juzgarlos sin conocerlos. Explicaba un tanto detallada el son a las preguntas que su amiga le había hecho para que ésta no se quedara con la duda sobre su ser. De todos modos, no hay algo malo que ocultar. Parece que la señora Toriel es alguien muy amable. Con un poco de asombro hacia la guardia en su voz, se le podía escuchar un tanto feliz al saber que no todos los monstruos son malos, solo algunos afectados por el mal del ser vivo. ¿Y eso lo que tienes en tu cintura qué es? Ahora con otra pregunta hacia el son, preguntaría por el objeto que porta en su cintura, lo que parecía ser un objeto con agujeros, como una clase de flauta. ¿O esto? Agarrando con su mano derecha aquel objeto, se lo daría a la azabache para que pudiera observarlo de mejor manera. Por lo que mi mamá me dijo, es una ocarina, ella me enseñó a cómo tocarla, ya que me dijo que cuando me sintiera solo o quería relajarme solo la tocara y la paz vendrá hacia mí, explicaba el uso de aquel objeto llamada ocarina. ¿La podrías tocar por favor? Con la sangre repintada en su rostro a causa de la vergüenza ya que ésta le está pidiendo muchos favores y trataba de no incomodar al son ya que apenas se acaban de conocer hace algunas horas. Está bien, no tengo ningún problema con eso, además, ahí podré practicar un poco más con la ocarina para que no se me olviden las notas. Ya con eso último dicho le extendería la mano a la azabache, indicándole que le pasara la ocarina, ya que ésta la tenía en una de sus manos. Frisk al entender lo que quería el son solo le pasaría la ocarina en sus pequeñas y suaves manos. Ya con la ocarina en sus manos solo se pondría en posición para seguido poner la punta de la ocarina en sus labios. La azabache solo podía estar atenta ante lo que el azabache hará, ya que la ocarina como la flauta son algo iguales pero a la vez diferentes, es como diferenciar el sol y la luna, cada una de ellas tiene algo que las hace especial. Pero antes de seguir con sus pensamientos, una hermosa melodía era audito para sus oídos, una melodía tan simple pero a la vez tan hermosa, pero ¿quién era el causante de tal melodía? La respuesta era tan obvia que hasta lo tenía a la par. Ahora enfocando su vista así el son, solo lo podía contemplar él como dominaba tal instrumento que no era conocido en el mundo humano, ver cómo su ropa se movía con suavidad con el viento mientras la naturaleza a su alrededor lo acompañaban como el recorrer de un río, sin brusquedad, solo tranquilidad que a las almas le daba.
Era tan hermoso como tal, algo que ni ella se lo imaginaba, solo con tocar ese instrumento lo haría ver hermoso, tanto que no podía despejar su vista de él, viendo cómo estaba tan concentrado dominado la ocarina como sus retinas cerradas causa de la concentración. Esta solo podía sentir como la sangre de su cuerpo solo podía correr hacia una dirección, sus mejillas, era algo que ella sentía, pero no le prestaría la mínima atención a ese detalle en su cuerpo, para poder contemplar y escuchar aquella melodía el cual su determinada alma pedía por más. Pero al escuchar la melodía con más atención, se dio cuenta que esta no tenía un tono el cual no se le podría llamar feliz como tal, esta estaba llena de confusión hecha con tranquilidad. Pero aquella melodía llevaba algo más profundo, era como si su alma se lo esté gritando, pero esta no la logra entender, pero de algo en lo que estaba de acuerdo ella como el son, como en sus rojas almas era. El escuchar de una melodía llena de paz te llena de determinación. Pero de un momento dado el son dejaría de tocar algo que a la azabache le trajo confusión, pues dudaba que hasta ahí terminara aquella melodía el cual a su alma entristeció el para de aquella melodía. ¿Pasa algo? Le preguntaría al son el cual solo miraba hacia una dirección aparente. Parece la luna está llegando en su punto máximo, hablaría el son con un tono tranquilo indicándole que nada malo estaba pasando, solo que el día pasó muy rápido y alguien lo sabe. Antes de poder decir alguna sola palabra, el grito de una mujer fue escuchado por los dos individuos gritando el nombre de Goku, no hay que adivinar quién era el cual su nombre era llamado. Niños, ¿qué hacen aquí? Ya es muy tarde y tiene que cenar y dormir, hablaba un tanto desesperada por la estricta hora del son, pues esta al parecer era una de esas madres responsables que miran el bien de su hijo. Lo siento mamá, solo estaba hablando un rato con mi amiga, después de esa palabra solo agacharía la cabeza en señal de pena por olvidar algo que era importante en su bien. Ella sabía que tarde o temprano él tenía que hablar con alguien, eso era lo que ha estado pensando por varios meses, el no tener comunicación con alguien que no sea ella, pueda que sea algo que le puede afectar en su crecer, como en su mentalidad, y eso era algo que tenía que evitar a toda costa, aunque las consecuencias sean altas. Esta solo pondría una mano en su puntualidad cabeza para empezar a revolcárselo causando que el sol la viera con confusión. No te preocupes por eso, solo que no vuelva a pasar, ¿sí? Con esas palabras solo causaría en el son una gran sonrisa el cual lo caracterizaba y cautivaba a su madre, con solo ver la sonrisa del son, ella sabría que todo estaba bien mientras esa sonrisa no desaparezca. Y dime qué estaban haciendo ustedes dos. Ahora para cambiar el tema haría esa pregunta a los jóvenes el cual ya habían bajado de aquella roca. Le estaba enseñando mi ocarina a Frisk, ya que me dijo que le enseñará, informaba el son mientras le enseñaba su ocarina a la guardián. Eso es verdad, me dio curiosidad ya que en donde yo vivía se parecía a una flauta, apoyaba la azabache al son, y las razones del porqué de aquella petición. Muy bien, ya se está haciendo tarde, y no ha comido nada, ¿verdad? Ante aquella pregunta el estómago de los dos jóvenes sonaría en señal de que querían que les saciara el apetito. Antes aquello la joven solo podría apartar la mirada en señal de vergüenza, mientras el son solo podría soltar una que otra pequeña risa. Ante esto solo confirmaba sus sospechas para seguido solo soltar una pequeña risa de mano. Pues ya está, primero vamos a comer y después a dormir, ¿les parece bien? Preguntaba la madre Toriel esperando a que una respuesta de parte de los dos. Por parte de Goku este aceptaría sin ningún problema, en cambio a Frisk, esta con un pico de duda asentiría nerviosamente a la pregunta de esa amable mujer. Pero aún había un problema. Esperen, ¿y yo dónde dormiré? Ante aquella pregunta Toriel solo se pondría a pensar ya que solo había dos y una que no se podía usar. Una era su habitación, otra era la habitación del son, no habría más cuartos. Pero antes de seguir en sus pensamientos, un pequeño estirón sentía en su vestimenta baja para solo girar su cabeza hacia abajo, para darse cuenta que era el son, tratando que le su atención. ¿Qué pasa mi pequeño son? Preguntaba la guardián con un sufijo de son, en señal de cariño que tenía sobre su hijo. Mamá, ¿por qué no mejor y Frisk duerme en mi cuarto? Después de todo, hay una cama extra al lado de la mía. Ante aquella propuesta escuchada por Frisk, solo podía sentir como una pequeña parte de su sangre se era dirigido a sus mejillas causando así un sonrojo. ¿Pero qué está tramando? Pensaría humana así la oferta del azabache. ¿Es alguna clase de pervertidos? ¿Me va a hacer cosas mientras estoy dormida? Eran los pensamientos de Frisk al pensar que le podría hacer el azabache si ésta aceptaba tal propuesta.
Pero esta solo dirigiría la mirada hacia al azabache, el cual este solo se encontraba sonriente al saber que tiene a su primera amiga, y este solo estaba haciendo lo que él creía que era bueno. Ayudar a su amiga. Esta, al observar directamente a los ojos del azabache, esta veía que no tenía ninguna clase de intención pervertida hacia ella, solo encontraba bondad como inocencia, al igual como su gran sonrisa que solo era dirigido hacia ella sin ninguna clase de intención o perversión alguna hacia su amiga. Él solo tenía la clara intención, solo la clara muestra, de poder ayudarla como su madre le ha enseñado desde hace ya algunos años. La bondad del son era algo la cual a ella le encanta, no solo a ella, también como su alma lo quería, no lo quería, lo añoraba estar con él, era algo el cual se podía sentir segura de que ese chico no les podía hacer ningún mal hacia ella, que tiene este chico que la atrae tanto que hasta su alma brilla más que nunca, era como si ésta encontraba su fuente de determinación y no quisiese separarle jamás, era algo la cual a ella la tenía confundida, como causa esta sensación en ella. Si solo se hace solamente un día entero, su bondad, su amabilidad, su inocencia, su sonrisa, era algo la cual al momento de conocerse era como si su alma quisiera estar conectada con la suya y aferrarse hacia ella para que esa sonrisa solo le pertenezca a ella. Esta, al dejar a un lado todos sus pensamientos, al ver la clara intención del son, solo aceptaría con una sonrisa en su bello rostro la propuesta del son, algo que a este solo podría sonreír aún más por convivir con su amiga mientras daba unos pequeños saltos de la felicidad, algo que a esta como a la guardián le sacarían unas pequeñas risitas. Ahora todo arreglado y acordado, el tiempo pasó volando para aquella pequeña familia, donde hicieron todo lo que la señora Toriel ordenó desde un principio, comieron donde hubo una que otra charla como una pequeñas risas, se ducharon, hasta que llegó la hora de dormir donde no hubo alguna clase de incomodidad o indiferencias, solo las buenas noches deseándose el uno al otro del cansado día, como así durmiéndose a la hora perfecta donde la luna llegó a su máximo punto, esta vez no hubo alguna clase de misterio o alguna clase de turbiedad, solo la gran amistad que se había formado en ese pequeño lapso de tiempo. Ahora solo toca descansar después de todo lo ocurrido para la joven Frisk, como la gran felicidad del son al encontrar por fin un amigo que él tanto añoraba. Fin de cap.